8 de la mañana con 45 minutos, 8:45 minutos. Saludamos con el doctor Adrián Bonilla, analista internacional, docente universitario. Doctor Bonilla, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta entrevista en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Hoy sin duda es en los Estados Unidos se realiza el cambio de mando presidencial, se posesiona Joe Biden, sale el presidente Donald Trump, que por cierto ha dejado ya la Casa Blanca en helicóptero acompañado de su esposa y se dirige ya a la Florida. Él no va a estar presente en el cambio de mando presidencial. ¿Qué debemos esperar que se produzca en esta ceremonia que va a ser matizada por la presencia de muy pocas personas, pero sí por un amplio despliegue de seguridad debido a esta alerta que se vive en Washington por posibles disturbios que puedan provocar seguidores del presidente Donald Trump? Les saludamos, quien le habla, Licenia Espinel y Alexis Moncayo. Muchas gracias, Yesenia. Alexis, buenos días. Bueno, básicamente se va a esperar aquello que se ha previsto que el presidente Biden va a anunciar, que es un cambio en algunas de las políticas del presidente Trump, básicamente en lo que tiene que ver, por ejemplo, con migración, la posibilidad de revertir algunas de las decisiones estructurales que Trump tomó en los últimos años, la apertura de las fronteras estadounidenses para viajeros que vienen de los países árabes que fueron cerradas por la administración Trump en el cortísimo plazo, y una serie de otras decisiones de carácter administrativo que tienen un significado simbólico. Sin embargo, lo que tenemos que esperar o lo que vamos a ver se va a producir probablemente en los próximos meses, a lo mejor en el primer semestre, que es la reversión de muchas de las políticas que de una u otra manera aislaron a los Estados Unidos de sus aliados históricos después de la Segunda Guerra Mundial, y que también aislaron a ese país de lógicas de carácter global en la que parecía haber un consenso internacional. Por ejemplo, los acuerdos de cambio climático en París y otros similares. En materia de política nacional, doctor Bonilla, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué es lo que se espera de Biden, ¿no? Hace unos minutos conversábamos con Licenia y, digamos, conversábamos sobre lo que podría suceder en torno a Venezuela, en nuestra región mismo, por los cambios que están tomando algunos países. Fíjese usted lo que sucedió en Argentina, en Bolivia, o lo que podría pasar en Ecuador, y también las relaciones de Estados Unidos con la China y con Rusia. ¿Qué es lo que podría pasar en esa materia? A ver, lo que se prevé en el caso latinoamericano particularmente es algún cambio, o más bien dicho, un cambio significativo en la relación con Cuba, ¿no? Que empezó un camino de normalización en el último año del gobierno del presidente Obama. Se liberaron varias de las restricciones que existían y que hacían difícil el bloqueo que los Estados Unidos tiene y el embargo frente a Cuba. Se abrieron embajadas. Se abrieron embajadas, se permitieron viajes, empezó a haber un turismo muy importante de los Estados Unidos hacia Cuba, la economía de esto, las exportaciones cubanas a los Estados Unidos empezaron a liberarse de algunas de las trabas que tenían, importaciones que tenían que ver, por ejemplo, con ron, con habanos y con otros productos típicos de la isla, pero sobre todo el flujo de viajeros estadounidenses hacia Cuba, que antes eran permitidos solo por razones humanitarias, ahora en lógicas más bien turísticas, pues dinamizó muchísimo el último año la economía de Cuba, y esto fue nuevamente cerrado, restringido y aún más con medidas más estrictas por Trump. La última medida en esa lógica fue la declaratoria de Cuba de países que auspician el terrorismo sin que haya habido, según ninguna evidencia que sustente esta declaración. Entonces, se prevé, ¿no?, retomar, aunque es difícil por las trabas que quedan puestas, la política del último año del presidente Obama en el sentido de normalizar las relaciones con la isla. No se prevé, ¿sí?, en la administración del presidente Biden, tanto por la campaña cuanto por sus declaraciones, una normalización de las relaciones con Venezuela. Sin embargo, es necesario anotar que cuando ejerció la vicepresidencia de los Estados Unidos,
Biden era de una u otra manera el personaje más importante del gobierno de los Estados Unidos en su relación con América Latina. No tuvo relaciones difíciles con gobiernos de izquierda de esa época, con el gobierno de Dilma Rousseff, hubo relaciones relativamente armónicas, buenas relaciones, no hubo malas relaciones con el gobierno del presidente Correa, incluso se pudo procesar un tema tan difícil como fue la posibilidad de petición de asilo de Snowden. Biden visitó 16 veces América Latina mientras fue vicepresidente de Obama, bueno, las condiciones, sin embargo, de América Latina han cambiado. De todas maneras, los temas estadounidenses con América Latina tienen que ver con migración. Ahí vamos a mirar un levantamiento de las políticas restrictivas de Trump, un abandono de la política del muro, una nueva política en términos de los que solicitan asilo y una política que va a permitir la reunificación familiar, sobre todo de los niños que fueron separados de sus padres, ¿sí? Es difícil saber cómo va a desarrollarse la relación con China. Los de Estados Unidos tienen una rivalidad estratégica con China y entonces esto no depende tanto de cada una de las administraciones, es un problema de largo plazo. Puede haber relaciones armónicas con acuerdos comerciales importantes, que es lo que hubo durante Obama, y no esta tensión que se produjo durante el gobierno de Trump, y probablemente tengamos unas relaciones muy frías, muy distantes entre Rusia y los Estados Unidos, porque desde la lógica del Partido Demócrata existe la sospecha de la intervención rusa en las elecciones estadounidenses que permitieron la elección de Trump. Doctor Bonilla, la una es que va a pasar también con el tema de Irán, la relación de Estados Unidos con Irán, la otra es Biden va a recibir un país absolutamente dividido, porque la votación que obtuvo el presidente Trump no es nada despreciable, y también hay una profunda división en el propio partido del presidente Trump, que podría, no sé yo, si ocasionarle algún tipo de problema, esa división en el partido republicano, cuando el presidente Biden tenga que enviar algún proyecto de ley al Congreso de los Estados Unidos. Mira, ahí tenemos una votación extraordinaria alcanzada por Trump, pero de todas maneras 7 millones menor en términos de la votación general que la alcanzada por Biden. Y Biden, a pesar de ser un candidato de características muy distintas a las de Trump, logró ganar con muy poquito en varios de los estados más disputados. Pero esta victoria de Biden le permite tener una mayoría menor que la que tuvo el Partido Demócrata con Trump, pero una mayoría en la Cámara de Representantes, que es lo que nosotros llamaríamos los diputados en la nomenclatura clásica latinoamericana, y en estos momentos tiene un número igual al de los republicanos en votos en el Senado, pero un empate eventual es decidido por la persona que preside el Senado, en este caso la vicepresidenta Harris. En ese sentido, institucionalmente, Biden tendría la posibilidad de gobernar, aunque, claro, debe tomar en cuenta, en términos de esa gobernabilidad, que existe un porcentaje cercano al 50% de los votantes estadounidenses que respaldaron a Trump. La política de Biden, así lo ha dicho, va a ser la de buscar reconciliación, por supuesto, la política de las facciones más radicales hacia la derecha del Partido Republicano va a ser continuar una lógica de polarización, ¿no? Pero la política en los Estados Unidos no ha sido tan ausencia de asperezas como uno creería a lo largo de su historia, aunque durante el gobierno de Trump estas fueron mucho más evidentes. ¿Usted cree que se decretar el bloqueo político a Trump para el futuro, es decir, que ya no se le permita participar? Porque, digamos, que lo que decía hace un momento Licenia, ¿no? Trump obtuvo una votación significativa, importante, pero que también su figura ha generado un rompimiento no solo en la sociedad en general de los Estados Unidos, sino en el propio republicanismo, porque hay una corriente republicana que se ha separado de la línea de Trump y hay una mucho más radical, más dura, que quiere seguir con esas políticas que ha adoptado el expresidente a esta hora. Entonces, ¿cuánto puede influir eso y si es que se puede concretar o no una sanción política a través del Parlamento?
De lo que se observa y de lo que se ha leído a propósito de la Constitución estadounidense, no existe este tipo de sanción contemplada en la Constitución. Aun si es que el impeachment, el juicio político que está en curso, terminara con una sanción para Trump, lo cual es, desde mi perspectiva, un poco difícil, porque se requieren 2/3 de los legisladores que no existen en la teoría para una sanción de esta naturaleza. Está en riesgo, sí, el Partido Republicano, cuya línea de administración histórica fue rota por Trump. Existe un nuevo Partido Republicano que eventualmente podría fracturarse y dar paso a un tercer partido, o republicano u otro, que apoye a Trump en sus intentos de reelección. Pero faltan 4 años. El presidente Biden no se va a reelegir. Él lo ha dicho, él no va a presentar su candidatura para la reelección, y existen varios nombres demócratas. Probablemente el más fuerte ahora en el papel es el de la vicepresidenta Harris. Ahora, ¿puede influir, doctor Bonilla, el hecho de que el presidente Trump no esté presente en esta ceremonia en la que le debería trasladar el poder a Joe Biden? Básicamente es un gesto simbólico, ¿sí? Trump es una persona que ha podido manejar muy bien la gestualidad y el simbolismo estadounidense a lo largo de sus 4 años. Esta ausencia hacen de él un personaje especial. El hecho de que haya terminado su presidencia como terminó, incluso con esta crisis del asalto al Capitolio, hacen de él una figura en términos de cómo se desarrolla la política estadounidense excepcional, en el sentido de que ha roto muchas cosas, muchas tradiciones, muchas fronteras entre lo que habríamos llamado antes urbanidad y su conducta, ¿no? Entonces, él sigue en la esfera pública. Va a depender mucho de la eficacia de este gobierno, que tiene que reconstruir la economía, que tiene que procesar la crisis que la pandemia ha generado en los Estados Unidos, que es uno de los países más afectados del mundo, entre otras cosas porque el sistema de salud en los Estados Unidos no es público, es totalmente privado. Entonces, hay algunos temas difíciles, pero si es que la economía se equilibra, si es que la crisis de la pandemia finalmente logra equilibrarse, en fin, o sea, va a depender del desempeño de este gobierno, las posibilidades o no de un retorno de Trump a la campaña, que de todas maneras, si es que se produjera, tendremos un candidato que va a tener 78 años para cuando esto se produzca, cuando esto ocurra. Doctor Bonilla, ¿y quién podría emerger desde el Partido Republicano como el principal opositor de Biden y que podría además venir a ocupar el lugar de Trump, ¿no? O sea, convertirse en el nuevo líder de esa corriente allá en los Estados Unidos? Hay varios personajes, ¿no? Probablemente el más destacado en la última semana fue el senador por Texas, Ted Cruz, ¿no? Que fue rival de Trump en las primarias republicanas, pero luego se alineó con él. Como Ted Cruz, existen también las representaciones parlamentarias, los senatoriales del estado de Florida, que son muy importantes, pero probablemente tengamos, si es que Trump no es candidato, en esa tendencia existen varios nombres que a lo mejor se ubican en estados muy poblados en el sur del país. Para finalizar, doctor Bonilla, ¿usted cree que esta ceremonia, pese a que va a estar absolutamente resguardada con fuerzas de la Guardia Nacional numerosas, o elementos de la Guardia Nacional bastante numerosos, cree que puede haber lugar a algún tipo de desmán, algún tipo de inconveniente provocado por seguidores de Trump? Bueno, había esa previsión. Yo encuentro que va a ser improbable por la cantidad de medidas de seguridad que se han desplegado y por el hecho de que el asalto al Capitolio generó una ola de indignación en los Estados Unidos. Políticamente no tiene ninguna rentabilidad generar un conflicto en este sentido, y el mismo Trump ha llamado a sus seguidores a mantenerse en sus casas. La serie de indultos que otorgó en última hora el presidente Trump pueden ser revertidos por el presidente Biden. En estos no incluye, parece que no se incluye a Julian Assange. ¿Usted cree que puede haber ahí también algún cambio una vez que Joe Biden asuma el poder en los Estados Unidos?
no pueden revertirse porque son facultad constitucional, ¿no? En este caso tenemos como 150, 143, dicen, indultos de última hora. No es la cantidad más numerosa de indultos que ha habido históricamente en los Estados Unidos. La más numerosa fue como de 3.000 personas que lanzó el presidente Carter, pero lo que él hizo es, para reconciliar al país, indultar a todas las personas que estaban procesadas por haber participado en demostraciones o haber criticado la guerra de Vietnam, ¿no? Que fueron perseguidas como delitos. No es el mismo caso, pero no hay facultades constitucionales para revertir un indulto porque esta es una atribución de un presidente en los Estados Unidos. Y respecto al tema de Julian Assange, ¿usted cree que puede haber algún cambio o no con el señor Biden? Va a depender de cuál es la estructura del Departamento de Justicia. En principio, es altamente probable que exista una continuidad de la política en contra de Julian Assange, pero el énfasis que este gobierno le puede dar a esto como un tema de total prioridad a lo mejor es menor. Sin embargo, en principio, en la campaña no ha sido un tema y no hay tampoco una acción extraordinariamente intensa por parte de las fuerzas, digamos, de izquierda del Partido Demócrata en esa dirección. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda, siempre muy ilustrativo conversar con usted. El doctor Adrián Bonilla, analista internacional, docente universitario, nos acompañó en esta última entrevista. Muchísimas gracias, doctor Bonilla.